Un movimiento armónico simple es el que describe una partícula sometida a una fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento. Se genera entonces un movimiento periódico, es decir, que se repite cada cierto intervalo de tiempo. No todos los movimientos periódicos son armónicos. Para los que sean, la fuerza restauradora debe ser proporcional al desplazamiento. El problema del oscilador armónico simple aparece con mucha frecuencia en física, ya que una masa en equilibrio bajo la acción de cualquier fuerza conservativa en el límite de movimientos pequeños se comporta como un oscilador armónico simple. En la siguiente animación se muestra el movimiento de una masa sujeta a un muelle. Pinchando sobre ella y arrastrando se desplaza de su posición de equilibrio. Con el mando puedes variar su frecuencia de oscilación. A continuación se explica el movimiento que describe la masa bajo la acción de la fuerza recuperadora del muelle. La masa sujeta al muelle describe un movimiento oscilatorio. Para calcular su aceleración utilizamos la segunda ley de Newton, donde tenemos que la fuerza es igual a menos la K, la constante de elasticidad, por X igual a masa por aceleración, y esto es igual a la masa por la distancia a la 2 por X sobre distancia por tiempo al cuadrado. Despejando la aceleración tenemos que la aceleración es igual a la distancia al cuadrado por X sobre la distancia por el tiempo al cuadrado. Y esto sería igual a menos K sobre la masa por X. Definimos la frecuencia angular como sus unidades en el sistema internacional son radianes sobre segundo. Posición, velocidad y aceleración. Para calcular la posición de la masa en función del tiempo, habría que resolver la ecuación diferencial anterior, que relaciona la aceleración con el desplazamiento. Sin embargo, para simplificar vamos a dar la solución. Derivándola dos veces se muestra fácilmente que satisface la segunda ley de Newton. La constante A, que aparece en la expresión anterior, se denomina amplitud de movimiento y es el máximo desplazamiento de la masa con respecto a su posición de equilibrio, y X igual a 0. Sus unidades en el sistema internacional son metros. El argumento del coseno. Omega por T más sigma es la fase y se mide en radianes. Omega es la constante de fase y viene determinada por las condiciones iniciales del problema. El tiempo que tarda la masa en efectuar una oscilación completa se denomina periodo y está relacionada con la frecuencia angular mediante la expresión tiempo es igual a 2pi sobre omega. El número de oscilaciones que se realiza en un segundo se llama frecuencia y se calcula con la inversa del periodo. Velocidad es igual a 1 sobre tiempo. Se mide en Hz. De la definición de frecuencia se obtiene que omega es igual a 2 veces pi por la velocidad angular. La velocidad y la aceleración de una partícula que describe un movimiento armónico simple se obtiene derivando la ecuación de la posición en función del tiempo. Posición, velocidad y aceleración de una partícula que describe un movimiento armónico simple. La fase en este caso es 0. Energía. Si no existe razonamiento entre el suelo y la masa, la energía mecánica de esta última se conserva. Ya se vio en el apartado de trabajo que la fuerza recuperada del muelle es una fuerza conservativa y se calculó su energía potencial asociada, que es una parábola. En la siguiente figura se ha representado la energía total, la energía potencial elástica y la cinética para distintas posiciones de una partícula que describe un movimiento armónico simple. La energía mecánica se conserva, por lo que para cualquier valor de X, la suma de la energía cinética y potencial debe dar 100. Ondas unidimensionales. Un aspecto trascendental de la onda progresiva es que se trata de una perturbación autónoma del medio en el cual se propaga.
Las ondas más corrientes y las que son más fáciles de visualizar son las ondas mecánicas, entre las cuales están las ondas de una cuerda, las ondas superficiales en los líquidos, las ondas sonoras en el aire, así como las ondas de comprensión tanto en los sólidos como en los fluidos. En todos los casos, si bien la perturbación que transporta energía avanza en el medio, los átomos individuales que participan de ello permanecen cerca de sus posiciones de equilibrio. La perturbación avanza, pero no en el medio material. Se trata de una de las características principales de una onda que la distingue de un flujo de partículas. Parece ser que Leonardo da Vinci no fue el primero en reconocer que una onda no transporta en el medio en el que viaja, siendo precisamente esta propiedad la que permite la propagación de las ondas a velocidades muy elevadas. La ecuación de onda diferencial. En 1747, Jean-Louis Roux de Albert incorporó unas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales el tratamiento matemático de la física. Y ese mismo año escribió un artículo sobre el movimiento de energías vibrantes en donde aparece por primera vez en la factorización o ecuación diferencial de onda. Esta ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden y lineal se utiliza normalmente para definir toda clase de onda física. Se trata de una ecuación diferencial en derivadas parciales porque la onda tiene que ser una función de varias variables independientes, es decir, las de espacio y tiempo. Por lo tanto, la ecuación de onda, teniendo en cuenta que la onda más simple que viaja con una velocidad fija necesita dos constantes, amplitud y frecuencia o longitud de onda. Siempre, una de las propiedades de la ecuación de onda es que se trata de una ecuación lineal. Esto quiere decir que admite el principio de superposición. Esto significa que si y sub 1 e y sub 2 son las soluciones de la misma ecuación de onda. Esto es, ambas representan posibles ondas que se pueden propagar por la misma cuerda. Entonces su suma también es solución. Esto se aplica a cualquiera que sean las ondas componentes. En el caso particular de pulsos de ondas, el resultado es que aunque durante el periodo de coincidencia la deformación de la cuerda puede adoptar formas extrañas, cuando se separan ambos pulsos continúan sin haber sido afectadas en absoluto por la colisión con el otro. En el caso de ondas sinusoidales, el principio es el mismo. Sin embargo, dado que estas ondas se extienden indefinidamente en el espacio, la coincidencia se produce en todas partes todo el tiempo. Además, la forma de las ondas resultantes a menudo posee interpretación por sí misma. Por ello, interesa estudiar el resultado de la superposición de ondas armónicas y no solo considerarlas como compuestos de sus ondas componentes, que a menudo son desconocidas o irrelevantes, pues lo que se observa es el resultado de la superposición. Mismo sentido, misma frecuencia, misma amplitud. Comenzamos suponiendo el caso más sencillo posible. Dos ondas que se propagan por la misma cuerda en el mismo sentido, con la misma frecuencia y la misma amplitud, diferenciándose exclusivamente en su desfase, podemos describir estas dos señales como donde hemos tomado la primera señal como una referencia y como desfase cero. A menudo, para hablar del desfase entre las dos ondas, un lugar del ángulo se emplea distancia delta de x entre un máximo de una onda y el máximo de la otra, de forma que se habla de que están desfasadas media longitud de onda o un cuarto de longitud de onda. Por ejemplo, la relación entre este desfase y el ángulo es, para estas dos señales la superposición será, aplicando aquí relaciones trigonométricas que transforman sumas en productos. La superposición de ondas se lo convierte en podemos interpretar este resultado de forma sencilla. La suma de dos ondas viajeras en el mismo sentido
con las mismas frecuencias y amplitud. Es una nueva onda viajera con un desfase que es la media de los desfases respectivos y cuya amplitud depende del desfase. Atendiendo el valor del desfase tenemos dos casos importantes. Interferencia constructiva. Cuando el desfase entre las ondas es un múltiplo par de radio de pi, o en términos de la distancia entre máximos de las ondas, si están desfasados en un número entero de longitud de onda. En este caso, las ondas son completamente coincidentes y la onda resultante es una fase con ellas y con amplitud el doble de cada una. Se dice entonces que estas ondas están en fase y poseen interferencia constructiva. Nótense que al ser la amplitud el doble, la energía de la onda resultante es el cuádruple de las ondas componentes. Y lo mismo ocurre con la potencia. Esto es que la energía de la suma no es igual a la suma de las energías. Las ondas estacionarias en una cuerda son el resultado de la superposición de ondas armónicas propagándose por una cuerda en la que ambos extremos están fijos. Si se hace vibrar uno de los extremos siguiendo un movimiento armónico simple perpendicular a la cuerda, este se propaga en forma de onda armónica por la cuerda. Al llegar a los extremos fijos, la onda se refleja de forma que al final en la cuerda tendrá lugar a la superposición de ondas que da lugar a la onda estacionaria. Suponiendo inicialmente una cuerda fija en su extremo izquierdo que hacemos coincidir con el origen de coordenadas, podemos representar las ondas incidentes que viajan hacia la izquierda y reflejadas que viajan hacia la derecha, respectivamente como ondas en tubos. Los tubos de caña o de otras plantas de tronco hueco constituyen los primeros instrumentos musicales. Emitían sonido soplando por un extremo. El aire contenido en el tubo entraba en vibración emitiendo un sonido. Las versiones modernas de estos instrumentos de viento son la flauta, las trompetas, los clarinetes, todos ellos desarrollados de forma que el intérprete produzca muchas notas dentro de una amplia gama de frecuencias acústicas. El órgano es un instrumento formado por muchos tubos, en los que cada tubo da una sola nota. El órgano de la sala de conciertos de la Opera House, terminado en 1979, tiene 10.500 tubos controlados por las acciones mecánicas de 5 teclados y un pedalero. El tubo de órgano es excitado por el aire que entra en el extremo inferior. El aire se transforma en un chorro en la hendidura entre el alma y el labio inferior. El chorro de aire interacciona con la columna de aire contenida en el tubo. Las ondas que se propagan a lo largo de la corriente turbulenta mantienen una oscilación uniforme en la columna de aire, haciendo que el tubo suene. Ya tenemos visto este capítulo como son las ondas estacionarias en una cuerda. Ahora veremos las ondas estacionarias que se producen en los tubos abiertos o cerrados por un extremo. En los tubos abiertos, si un tubo es abierto, el aire vibra con una máxima amplitud en los extremos. Como la distancia entre dos nodos o entre dos vientres es media longitud de onda, si la longitud del tubo es L, tenemos que tubos cerrados. Si el tubo es cerrado, se origina un vientre en el extremo por donde penetra el aire y un nodo es un extremo cerrado. Como la distancia entre un vientre y un nodo consecutivo es la longitud L del tubo es en las figuras representadas es en general las frecuencias de los distintos nodos de vibración responden a la fórmula del sonido y sus características. Cuando nos encontramos en un centro comercial, discoteca o incluso en una biblioteca, podemos escuchar infinidad de sonidos que se entremezclan en el ambiente.
El sonido juega un papel muy importante en nuestra vida diaria y gracias a él podemos desenvolvernos en nuestro entorno y comunicarnos. Pero, ¿qué es el sonido? El sonido que percibimos a nuestros alrededores no es más que energía producida por una vibración que viaja a través del aire o cualquier otro medio que puede recibirse y escucharse cuando llega al oído de una persona. Sabemos que el sonido viaja en forma de onda. Una onda es una reverberación vibratoria en un medio que transporta energía de un punto a otro, sin que haya un contacto directo entre los dos puntos. Podemos decir que una onda es producida por las vibraciones de las partículas del medio o a través de la cual pasa, es decir, una propagación. ¿Cómo se mueve o propaga el sonido? La vibración se inicia por algún movimiento mecánico, como alguien golpeando una puerta. Esto provoca una vibración en las moléculas al lado del elemento mecánico. Cuando estas moléculas vibran y a su vez hacen que las moléculas a su alrededor vibren, la vibración se propaga de una molécula a otra, haciendo que el sonido viaje. El sonido viaja a través de la materia porque necesita la vibración de las moléculas para propagarse. La materia que transporta el sonido se llama medio. Velocidad del sonido. La velocidad del sonido es que tan rápido la onda o las vibraciones pasan a través del medio o de la materia. El tipo de materia tiene un gran impacto en la velocidad a la que viajará el sonido. Por ejemplo, el sonido viaja más rápido en el agua que en el aire, viajando más rápido aún en el metal, por ejemplo. El sonido se propaga en forma de ondas. Hay dos tipos de ondas longitudinales y ondas transversales. Las ondas longitudinales. Estas son una onda en la que las partículas del medio vibran de un lado a otro en la misma dirección en la que se mueve la onda. El medio puede ser sólido, líquido o gaseoso. Por lo tanto, las ondas sonoras son ondas longitudinales. Las ondas transversales es una onda en la que las partículas del medio vibran hacia arriba y hacia abajo, en ángulo recto, a la dirección en que se mueve la onda. Estas ondas se producen solo el sonido y líquidos, pero no en gases. Recordemos de todas formas que las ondas se desplazan en todas las direcciones, por lo que es más fácil pasar en ellas viajando a través de una esfera. Características de las ondas sonoras. Las ondas de sonido pueden describirse por 5 características: longitud de onda, amplitud, periodo de tiempo, frecuencia y velocidad. La longitud de onda. La instancia mínima en la que se repite una onda de sonido se denomina longitud de onda, es decir, es la longitud de una onda completa. Se denota con la letra griega lambda. La amplitud. Cuando una ola pasa a través de un medio, las partículas del medio se desplazan temporalmente de sus posiciones originales sin perturbación. El desplazamiento máximo de las partículas del medio desde sus posiciones originales no perturbadas. Cuando una onda pasa a través del medio, se llama amplitud de la onda. De hecho, la amplitud se usa para describir el tamaño o altura de la onda. La unidad de medio de amplitud del sistema internacional es metro, aunque a veces también se mide en centímetros. Periodo de tiempo. El tiempo requerido para producir una onda completa o ciclo se llama periodo de tiempo de la onda. Ahora, una onda completa es producida por una vibración completa del cuerpo vibratorio. Entonces, podemos decir que el tiempo necesario para completar una vibración se conoce como periodo de tiempo. Se le denota con la letra T mayúscula. La unidad de medida del tiempo, del periodo de tiempo, es el segundo. Tenemos la frecuencia. El número de ondas o ciclos completos producidos en un segundo se llama frecuencia de la onda. Dado que una onda completa es producida por una vibración completa del cuerpo vibratorio,
Entonces podemos decir que el número de vibraciones por segundo se llama frecuencia. Por ejemplo, si se producen 10 ondas completas o vibraciones en un segundo, la frecuencia de la onda será de 10 Hz o 10 ciclos por segundo. Velocidad de onda. La distancia recorrida por una ola en un segundo se llama velocidad de onda. En medio de homogéneos, esta velocidad será constante, por la que varía en función del medio en la que se propague. El efecto Doppler es el fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas percibida por un observador varía cuando el foco emisor o el propio observador se desplazan uno respecto al otro. Este fenómeno fue observado por primera vez en las ondas sonoras por Doppler en 1803 a 1553. En el año 1842, al notar cómo el tono, frecuencia, del silbido de una locomotora se hacía más agudo al acercarse y más grave cuando se alejaba. Posteriormente, en 1848, el físico francés Armand Hippolyte descubrió de manera independiente a Doppler, un fenómeno análogo a las ondas electromagnéticas. De ahí que el efecto Doppler también se le conozca como efecto Doppler-Fizeau. El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia percibida de cualquier movimiento ondulatorio cuando el emisor o foco de ondas y receptor u observador se desplazan uno respecto al otro. Tenemos que una fuente de ondas emite una onda sonora de frecuencia de 612 Hz, que se propaga con una rapidez de 340 metros por segundo en el aire. La onda en cuestión es detectada por un observador. Suponga que la densidad del aire en este experimento va a ser 1.22 kilogramos metros cúbicos, ¿vale? Entonces, me dicen, si la amplitud de presión máxima producida por la onda sonora en el observador es delta de P máximo igual a 2 por 10 a la menos 4 pascales, y asumiendo que la onda se propaga hacia la derecha, escriba las funciones de la onda sonora viajera de presión y de desplazamiento. Suponga que la fase inicial de la onda es phi sub 0 igual a 0 radianes, ¿vale? Entonces luego el inciso B me piden buscar la intensidad del sonido que percibe el observador. Luego C me piden hallar el nivel de intensidad de ese sonido. Y luego D me piden otra cosa. Entonces vamos a ir resolviendo poco a poco este ejercicio. Primero que todo, tenemos que saber ciertas ecuaciones. Por ejemplo, la función de desplazamiento de una onda sonora se define como S de X, T. Y va a ser la amplitud A por el coseno de K por X menos W por T más phi. Obviamente donde A es la amplitud máxima o amplitud, K es el número de onda, W la frecuencia angular y phi es el ángulo de fase. Pero ¿qué pasa? En este caso me dicen que phi es 0 y se cancela, no hay nada ahí. Otra cosa, si la onda viaja hacia la derecha, entonces aquí tienes un signo menos, ¿vale? Pero si viajara hacia la izquierda, ahí tuvieses un signo más. Bien, entonces, esa es la función de desplazamiento. Ahora la función presión está dada por P de X, T igual, ojo, AB por K por A por el seno de K por X menos W por T más phi. O puede ser delta de P máximo por seno de K por X menos W por T más phi. ¿Qué implica eso? Implica que esta delta de P máximo es igual a B por K por A, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Primero que todo, vamos a dar las ecuaciones. El inciso A. Para hacer el inciso A, ojo, me dan la frecuencia que es 612 Hz. Ahora, con la frecuencia,
y la velocidad que es 340 metros por segundo y la densidad del aire que me dicen que es 1.22 kilogramos metros cúbicos. ¿Qué vamos a hacer? Primero que todo busquemos la frecuencia angular o W. W se define como 2pi por F. Sería 2pi por F. O sea, W va a ser 2pi por 612. Eso evidentemente daría 1224 por pi. Las unidades de la frecuencia angular van a ser radianes por segundo, ¿vale? Pero ajá, yo no lo voy a escribir ahí. ¿Cabe? Entonces, se queda así. Esa es la frecuencia angular W. Ahora, con la frecuencia angular, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que la velocidad V es igual a lambda por F, perdón. La rapidez de onda es lambda por F. Entonces, si yo despejo a lambda, me queda que lambda va a ser igual a V sobre F. O sea que lambda va a ser la velocidad que es 340 sobre la frecuencia que es 612. Lo que me daría a mí que lambda va a ser 5 novenos. Bien, lambda es 5 novenos. Y enseguida busquemos el número de onda. El número de onda acá se define como 2pi sobre lambda. Pero como lambda entonces es 5 novenos, reemplazando, nos daría 2pi sobre 5 novenos. Eso nos daría 18 pi sobre 5. Ojo que las unidades de lambda, que es la longitud de onda, van a ser en metros, porque una longitud va a ser, digamos, la distancia en X que recorre la onda en todo un ciclo, ¿vale? Bien, déjame un momentico aquí. Bien, entonces, ahora, y las unidades del número de onda acá son metros a la menos 1. Bien, entonces, ahora, ya que tenemos a W, tengo acá, tengo a lambda, para poder dar la función desplazamiento, me falta a mí solamente A, que es la amplitud. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el dato específico que nos dan a nosotros, que va a ser delta de P máximo, o sea que es la amplitud de presión máxima, y nos dicen que es 2 por 10 a la menos 4. Entonces, me dicen que es 2 por 10 a la menos 4 pascales, ¿vale? ¿Para qué yo usaré eso? Bueno, sabemos, primero que todo, que la velocidad o la rapidez de onda en ese medio se define como la raíz cuadrada del coeficiente, se llama coeficiente de comprensibilidad o coeficiente volumétrico B del fluido sobre la densidad del fluido. ¿Ya? O sea, el fluido por el cual se mueve la onda. Entonces, si yo despejo a B, me quedaría B cuadrado es igual, bueno, vamos a hacerlo enseguida, B cuadrado por la densidad es igual a el coeficiente de comprensibilidad B. Lo que significa entonces, ojo, que B es igual a la velocidad al cuadrado, sería 340 al cuadrado por la densidad del aire, que va a ser 1.22. Lo que me daría que el coeficiente de comprensibilidad va a ser ¿cuánto? Si lo buscamos, nos va a dar 141.032. ¿En qué unidades? Las unidades, si no me equivoco, van a ser kilogramos metros segundo cuadrado. Eso es el coeficiente de comprensibilidad. Bien, entonces, ¿para qué busca ese coeficiente? Bueno, muy sencillo, porque sabemos que delta de P máximo se define como B por K por la amplitud. O sea que la amplitud va a ser delta de P máximo sobre B por K. Y todo lo tengo ya. Tengo a B, tengo a K, tengo delta de P máximo, solamente va a ser reemplazar. O sea que la amplitud, ¿qué va a ser? Reemplazamos y me quedaría 2 por 10 a la menos 4 sobre B, que es 141.032, por K, que es 18 quintos de pi.
O sea que la amplitud, finalmente la pondré aquí. Esa amplitud, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1.25 por 10 a la menos 10. ¿Vale? Esa va a ser la amplitud. ¿Listo? Entonces, ahora sí, con todo eso que busqué, ahora sí puedo hacer el inciso A, que va a ser dar la función desplazamiento y la función presión. Entonces, ¿qué sería S de X, T? Sería la amplitud A, que nos dio 1.25 por 10 a la menos 10, por el coseno de K por X, o sea, 18 quintos de pi por X, menos W por T, o sea, 1224 pi por T. Así porque me dicen que phi es 0, miren. Aquí me dicen que phi es 0, o sea, no hay nada. No coloco nada. Esa es la función desplazamiento. Y la función presión, P de X, T, va a ser delta de P máximo, que me lo dan ya, que es 2 por 10 a la menos 4, por el seno de lo mismo. 18 quintos de pi por X, menos 1224 pi por T. Ahí está. Ese es el inciso A. Miren que solamente fue usar las fórmulas, las ecuaciones. En este ejercicio vamos a usar todas las fórmulas, bueno, casi todas las fórmulas referentes a sonido, casi todas. Entonces, B, calculemos la intensidad del sonido que percibe el observador. ¿Qué pasa? Mira, tú deberías saber algo, que la intensidad del sonido que percibe el observador se define como la amplitud de presión máxima al cuadrado sobre 2 veces la densidad del fluido por la velocidad. Entonces, y va a ser nada más reemplazar, ¿vale? Tenemos todo, reemplazamos, sería 2 por 10 a la menos 4 elevado al cuadrado sobre 2 veces la densidad, que es 1.22, por la velocidad, que es 3 exponente. O sea que la intensidad fácil la buscamos y nos va a dar que I es igual a 4.82 por 10 a la menos 11. Y las unidades de la intensidad se definen como watts por metro cuadrado. Bien, esa es la intensidad que percibe el observador. Ahora el inciso C. Tomando como intensidad del umbral auditivo o de referencia I sub 0, que es 10 a la menos 12 W por metro cuadrado, calcule el nivel de intensidad en decibeles detectado por el observador. ¿Qué sucede? ¿Qué significa ese I sub 0? Esa va a ser la intensidad mínima con la cual se debe emitir un sonido para que el ser humano lo pueda escuchar. ¿Ya? Va a ser el umbral auditivo mínimo para el ser humano. Ojo. Repito, va a ser la intensidad mínima a la cual debe ser emitido un sonido para que el ser humano pueda escucharlo. Entonces, me piden a mí el nivel de intensidad. Entonces, el nivel de intensidad B se define como 10 veces el logaritmo en base 10, que no se coloca el 10 obviamente, de la intensidad I sobre la intensidad sub 0. Y sub 0 es una constante, o sea que me dan todo, solamente va a ser reemplazar. O sea que B va a ser igual a 10 logaritmo de I, que me dio 4.82 por 10 a la menos 11, sobre I sub 0, que va a ser 1 por 10 a la menos 12. Haciendo eso me da un nivel de intensidad de 16.83 decibeles. Y listo. Ese es el inciso C. Y por último, el inciso D va a ser, ojo, en un segundo experimento, la misma fuente emite una onda cuyo nivel de intensidad sonoro detectado por el observador va a ser 20 decibeles mayor que el de antes. ¿Cómo así? Que ahora B va a ser 20 decibeles más el anterior, o sea, va a ser 36.83 decibeles. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la intensidad sonora que detecta el receptor? Entonces me piden cuánto vale la intensidad I. Para eso, ¿yo qué voy a hacer? Usaré la fórmula de nivel de intensidad, que me dicen que beta es igual a 10 logaritmo de I sobre I sub 0. Y ahí voy a despejar a I, que es la intensidad. Entonces, ¿qué hago? Paso el 10 que multiplica el logaritmo a dividir. O sea, me quedaría 3.0
683 es igual al logaritmo de i sobre i sub 0. ¿Qué pasa? Para yo poder cancelar el logaritmo en base 10, me toca usar la potencia 10. 10 acá y 10 acá. Porque sabemos que el logaritmo en base 10 es la inversa, o sea, es la función inversa de la potencia 10. Se cancela esto y me quedaría entonces que 10 a la 3.683 es igual a i sobre i sub 0. O sea que i va a ser i sub 0 por 10 a la 3.683. O sea que la intensidad i, ¿cuánto va a ser? Bueno, muy sencillo. Usamos la calculadora, sería i sub 0, que es 10 a la menos 12, por 10 a la 3.683. Eso nos da un resultado de 4.81 por 10 a la menos 9. W sobre metro cuadrado, o sea, watts por metro cuadrado. Entonces